Un invitado muy especial, se trata de Víctor Andrés García Belaúnde, ¿no? El famoso Vitocho. Hoy día nos visita en Perú Real, estamos muy contentos, realmente es un personaje pues que tiene muchísima trayectoria y pues ha tenido también una destacada y larga, ¿no? Presencia en la política, ¿no? Él es abogado, es político, también es historiador, ¿no? Ha hecho varias publicaciones y ha sido secretario del presidente Belaúnde. Así que queremos darle la bienvenida a don Víctor Andrés García Belaúnde, Vitocho, y también pues empezar hablando un poco de su famoso pariente, el presidente Fernando Belaúnde Terry. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Un placer estar acá y hablar de cosas interesantes, pero que no necesariamente son temas del momento, ¿no? No, porque a veces el momento es un poco plano, ¿no le parece? O sea, es un poco triste a veces el desarrollo de la política. Yo me acuerdo cuando uno leía Caretas cuando tenía 15, 14 años, el caso mío, y veíamos lo que decía Belaúnde. Recuerdo, estamos en el aeropuerto Jorge Chávez, en este nido de cóndores. O sea, hacía poesía cuando inauguraba. Es verdad. Y qué diferencia con el nuevo aeropuerto, ¿no? Qué vergüenza el nuevo aeropuerto. Hemos esperado 25 años para que estos alemanes concesionarios del aeropuerto hagan un mamotreto, ¿no? Un famoso corralón, ¿no? Casi de gallinas, ¿no? Con esos techos no, de fierros, yo sé calamina, ¿no? yo sé que se hizo un concurso donde prácticamente se puso lo mejor de la arquitectura peruana en el caso del aeropuerto Jorge Chávez antiguo, ¿no? Que era espectacular, era práctico. Y era panorámico, uno iba con la familia y veía todos los cóndores que decía Belaúnde. Hubo un concurso y hubo arquitectos como Orana Orrego Torres que ganaron el concurso internacional y se adjudicaron la obra. Ahora no se sabe quién es el aeropuerto. Es un aeropuerto que no tiene techo, que tiene vigas de fierro a la vista. O sea, es un galpón. Bueno, ningún aeropuerto en el mundo lo he visto así. Solamente he visto la zona de renta de automóviles en Miami, que tiene ese techo, pero es renta de automóviles. Pero el aeropuerto de Chile, de Argentina, de Ecuador, de Bolivia, de Bogotá, que acabo de estar en Bogotá, de Panamá, son techos normales. Claro, vamos a ver unas fotografías suyas para recordar un poco esta historia. ¿De dónde sale usted, no? Usted es hijo de Domingo García Rada, ¿no? Un gran jurista. Así es. Ahí vamos a hacer un acercamiento, ¿no? Con Omar. Bueno, ahí tenemos, claro, la primera imagen. La primera imagen a la izquierda estoy yo con mi abuelo. Flaco, ¿no? Flaco, ahí está flaquito. Bueno, flaco, todos éramos flacos en esa época. No se comía tanto como ahora. No se comía tanto. Y está mi abuelo Víctor Andrés Belaúnde, mi hermana Meche al lado de mi abuelo. Atrás está mi hermano José Antonio, que acaba de fallecer hace 8 meses, 10 meses. Mi padre Domingo Serrada, mi madre Mercedes Belaúnde. Irigoyen y mi hermano Domingo, constitucionalista a la derecha. Así que ahí está la familia casi completa. Se me imagino esos almuerzos. También llegaba el presidente Belaúnde Terry. Almuerzos, comía muy bien además. Y sobre todo, salíamos mucho a comer pescado. Le encantaba el pescado, le encantaba el ceviche. Así que no perdía la oportunidad para salir y a ir a caminar, sobre todo al regatas que le encantaba. Iba todos los días a caminar, ya de viejo, muy viejo, pero antes a jugar frontón o paleta con sus edecanes o con sus asistentes o ayudantes en el regata del Club Regatas, donde hacía su ejercicio de esa manera. Si le comentaba que ahorita me estaban informando de que en el local de Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, hay una cola de gente con currículums y tratando de hablar con los encargados. ¿Y cómo fue la toma del poder de Belaúnde? Bueno, eso sucede siempre, ¿no? Yo he recibido algunas noticias de que podía ser, por ejemplo, cuando se Merino 5 días, yo no tenía que ver nada en el asunto, ¿no? Pero ya todo el mundo me llamaba y me mandaba su currículum. Esa es una cosa impresionante, la gente que quiere trabajar para el Estado, y el Estado no siempre paga bien, pero parece que trabajan poco. Claro, claro. Y entonces no importa que le paguen menos, pero trabajan poco. ¿Qué nos puede contar? Sucede. Cuando yo he salido 5 veces diputado y congresista, siempre he recibido currículos de todo el mundo, gente que ni siquiera conozco. Y claro, y tú no llegas al Parlamento a colocar gente porque solamente puedes colocar a 2 o 3 personas y nada más, que es de tu oficina mismo.
pero igual ellos no entienden, ¿no? Yéndonos un poquito para atrás, ¿cuál es algún recuerdo, por ejemplo, del presidente Belaúnde en el ámbito familiar? ¿Él hablaba tan bonito como hablaba en público? Sí. ¿Se relajaba un poco? A ver, sí. Bueno, tengo muchos recuerdos. Habría que ver por dónde empezamos. Unos tres. Muchos recuerdos. Por ejemplo, en esa foto que hemos visto hace un momento, ¿Ya? esa foto es en el despacho presidencial. Esa foto, la anterior, esa foto es saliendo, es la anterior, perdón. Esa foto ahí es con el fondo de la isla San Lorenzo. Es en un yate que nos prestó un amigo, salimos a navegar, y él quería ir a la isla San Lorenzo porque es una isla donde estuvo su padre preso en época de Leguía. Su padre con mi abuelo Víctor de Belaúnde, que eran hermanos, estuvieron presos en esa. Y ahí me contó toda la historia de su padre. ¿Qué pasó en esa isla? En esa isla, la isla era presidio en un momento. Después pasó a ser presidio del frontón que está al lado. Pero esa en una época era presidio. Entonces su padre y mi abuelo Víctor de Belaúnde se enfrentaron a Leguía y Leguía los puso presos en esa isla San Lorenzo y después los deportó y se fueron a Estados Unidos. Y en Estados Unidos se juntaron con profesores en Miami y fundaron la Universidad de Miami, la de Coral Gable, la actual universidad. Yo he estado el 6 de abril pasado en la Universidad de Miami celebrando los 100 años de la fundación y fui invitado como nieto de uno de los fundadores. Así que él me contó toda la historia y cómo su padre acabó en París, en primero Estados Unidos y después en París. Y ¿Cómo se llamaba el padre del Rafael Belaúnde, y él me decía que su padre siempre estaba atento de las noticias de la BBC de Londres, de las noticias de ver qué pasaba en el Perú. Y durante 10 años estaba prendido al radio para escuchar cuando caía, leía, para poder regresar al Perú. Fue al principio del oncenio. Del oncenio, así es. Uy, una larga espera, ¿no? Porque yo pensé espera. Que era cuando estaba declinando. Una larga espera. Entonces me contaba, yo también esperaba mucho, porque Velasco me deportó y yo regresé, pues, del año 68, él regresaba en el año 78. O sea, 10 años también se puso, ¿no? Y me contó muchas anécdotas. Por ejemplo, él buscaba trabajo en Estados Unidos. Él llegó a la Universidad de Johns Hopkins, que es una universidad muy importante, y se presentó, y entonces con el rector, que lo recibió, lo cual era una distinción porque él era un expresidente de la República, a pesar que allá eso no tenía mucha importancia, pero al fin lo recibió, y le dijo, bueno, cuénteme usted cuál es su relación, ¿por qué quiere estudiar o enseñar en esta universidad? Bueno, le dijo, yo tengo un gran cariño por esta universidad porque mi tío carnal, Víctor Andrés Belaúnde, publicó un libro, estudió acá, fue profesor acá, y publicó un libro con el sello de la Universidad Johns Hopkins. Entonces el rector le dijo, no, imposible. Un extranjero nunca publica libros. Sí. No puede ser. Usted está equivocado. Señor, pide usted el libro. Mi tío carnal publicó un libro acá en inglés que después se ha traducido a varios idiomas sobre Bolívar. No puede ser. Le pido a usted, le insisto que llame usted a su secretaria y que pida su libro a su biblioteca. Debe haber acá un libro. Entonces tocó el timbre. Vino una persona, le dijo, y le indicó en inglés que vaya a la biblioteca y busque este libro de Víctor Andrés Belaúnde. Y efectivamente a los 10 minutos regresó y se lo trajo, aquí está. El rector se emocionó. Caramba, no sabía. Queda usted contratado. Queda usted contratado. Y efectivamente pasó 2 o 3 largas temporadas en Johns Hopkins, en Washington, enseñando en esa universidad. ¿Eso usted se refiere cuando fue derrocado por el general Velasco? Eso fue en la época del exilio de Belaúnde, entre el año 68 y el año 78 que estuvo fuera del Perú. Él enseñó en 10 años en Estados Unidos en 7, 8 universidades. Cada semestre se mudaba de una universidad a otra. Estudió en Stanford, por ejemplo. Se sabe que en fue Stanford, profesor, ¿no? Ayudó a Toledo. Porque Toledo le llegó a buscar a Toledo y le pidió que lo recomiende para una beca en Stanford. Entonces Belaúnde le dio una carta a Toledo para que Toledo, con esa carta importante de él, vaya y consiga la beca, y la consiguió y estudió en Stanford, Toledo. Años después, cuando Belaúnde regresa a Stanford, ya siendo expresidente por segunda vez, regresa a Stanford, Toledo va, lo recibe al aeropuerto y lo lleva a la universidad. Y le dice, usted me ayudó a estudiar acá, a tener una beca, y por tanto yo lo quiero ayudar a usted. Y se convirtió en un chofer de Belaúnde en los 3 o 4 o 5 días que estuvo en Stanford, en recuerdo y agradecimiento a la gestión que había hecho Belaúnde para que gane su beca y estudie en Stanford. ¿Cómo fue la toma del poder en el año 80? El Belaúnde del año 80... O sea, digo,
¿Quiénes están en las encuestas? ¿Cómo fue esa situación? Es que esa época casi no había encuestas. Las encuestas las hacía en secreto el Servicio de Inteligencia del Ejército. El CIE. El CIA. Pero no se publicaban, no se sabían. Claro, ellos, los militares, lo sabían. Y los militares sabían al final que podía ganar Belaúnde. ¿Quiénes estaban ahí? Ritter Prada, por ejemplo, era el jefe del Comando Conjunto y primer ministro, creo que de Morales. Fue la campaña donde estaba Armando Villanueva, ¿no? Fue la campaña de Villanueva, donde Villanueva decía, Armando tiene fuerza. Y salía caminando. Ya. ¿No? Ese era su lema. Con la estrella roja. Así es. Armando tiene fuerza, entonces se bajaba del auto en Chorrillos y decía, vamos caminando a Lima. Armando tiene fuerza. Claro, no caminaba de Chorrillos a Lima. Había un auto que lo llevaba de distrito en distrito, pero en todo caso, la propaganda fue muy interesante y fue, creo que, una campaña importante. ¿Ganó por mucho? Armando yo creo que sacó 28% aproximadamente, quizás 30%, no recuerdo bien. Y Belaúnde sacó 48%, 47% en realidad. ¿En primera vuelta? Es que no había primera vuelta el año 80. A ver, la Constitución del 78 prevé la segunda vuelta a partir del año 80, pero con una cláusula abajo en la Constitución que decía que para entrar a la segunda vuelta, o para que haya segunda vuelta, los candidatos no deben pasar deben pasar el 36%. Si no llega al 36%, tienen que ir a una segunda vuelta. Si pasan el 36%, no van a segunda vuelta. Son proclamados en primera vuelta. Y el APRA hizo eso, ¿por qué? Porque en el año 78 el APRA tenía 37% del electorado que había ganado ahí en la Torre para llegar a la constituyente. 37%. Y de la casualidad que el APRA pone entre los requisitos para no ir a una segunda vuelta que superes el 36%. Ellos habían obtenido el 37%. O sea, calcularon que ahí la Torre iba a ser el presidente del Perú el año 80. Lo que no calcularon es que se iba a morir antes. Eso no calcularon. Entonces, ¿qué pasó? Vino Belaúnde y Belaúnde sacó 47%. No hubo necesidad de segunda vuelta. No hubo necesidad. O sea, arrasó, digamos. Arrasó. Y lo mismo pasó con... ¿Quién lo votó más? ¿La costa, la sierra, la selva? Y yo creo que en Lima Belaúnde nunca ha ganado. ¿Ah? Belaúnde ha ganado en provincias, en el sur, básicamente en el sur, y en la selva. En el norte menos. En la selva era muy querido, ¿no? Con la marginal. Hasta el día de hoy. Muy querido. La marginal es toda la selva, pues es el corazón de la selva, es la columna vertebral de la selva. La marginal es la panamericana de la costa, en la selva. Entonces, ha hecho la selva, pues. Ha sumado al Perú muchos miles de hectáreas, ¿no? De cultivo. Muy bien. Vamos a ver la otra foto. A ver, la siguiente, Omar. Ya. Esa foto es saliendo del hospital de policía, que Belaúnde fue al hospital de policía a visitar a mi padre, Domingo García Rada, que había tenido un atentado terrorista el año 85, el 24 de abril del año 85, y entonces Belaúnde va al hospital, yo lo recibo, y y hace unas declaraciones, porque había un atentado terrorista, el primer atentado selectivo a una autoridad del Estado. Mi padre era presidente del jurado y por lo tanto era la primera vez que Sendero Luminoso empezaba a atentar contra personalidades de esa naturaleza, ¿no? Alcaldes, gobernadores, ministros, presidente de la Cruz, presidente del ¿Cómo fue ese atentado? En este caso del que... ¿Perdón? ¿Cómo fue el atentado del...? El atentado fue el 24 de abril del año 85, lo hizo Sendero Luminoso. Fueron 2 carros que se cruzaron al carro de mi padre, uno adelante y otro atrás, lo emboscaron, bajaron, ametrallaron el carro como 55 balas, mi padre fue herido muy grave, murió el chofer, segundo Narro, fue llevado mi padre al hospital de policía y ahí, lo curaron dentro de lo que pudieron, quedó siempre muy mal y después murió, tiempo después murió, ¿no? Pero ya no pudo hacer su vida normal. ¿Y de qué fue acusado por Sendero Luminoso? Ser el jefe del circo electoral. Sendero Luminoso no quería elecciones. Las elecciones para Sendero eran un circo electoral y por lo tanto había que evitar las elecciones. Las elecciones es una manera que el pueblo participe en las decisiones del gobierno, en las decisiones del Estado, en las decisiones de su destino. Y el Sendero evidentemente no quería eso.
Bien, vamos a ver la otra foto, Omar. En el switcher nos va a ayudar. La otra foto donde está Víctor Andrés García Belaúnde. Esa foto es en el Sí. despacho presidencial cuando yo era secretario del Consejo de Ministros y Belaúnde era presidente de la República. Es en el despacho presidencial y es una foto, la última foto que me tomé con él antes de que vaya a entregar la banda presidencial. Está con el bigote charro. Bueno, lo usé hasta que se puso gris y lo eliminé. Ah, ya. Las jornadas de trabajo en este caso en Palacio, ¿a qué hora empezaban? ¿A qué hora terminaban? Yo iba todos los días desde 8 de la mañana hasta las 8 de la noche o 10 de la noche. Tenía un dormitorio en Palacio que me servía para descansar de vez en cuando. Belaúnde era un hombre que se levantaba a las 6 o 7 de la mañana, bajaba a hacer un poco de su gimnasio. Había un pequeño gimnasio en Palacio, una cancha de frontón pequeña. Se siempre aficionado al deporte. Y él, Belaúnde, hacía su deporte y después a las 8 ya estaba tomando desayuno un poco antes y a las 8:30 ya estaba despachando, ¿no? Despachaba toda la mañana en los acuerdos supremos. Mañana, acuerdos supremos. O sea, ¿qué cosa es eso? Son reuniones con ministros de Estado. Salud, educación, vivienda, etcétera, ¿no? Toda la mañana. En la tarde era las visitas de gente de fuera, de cualquier parte del país, que le pedía citas a él y él lo recibía en la tarde. Y el día viernes nada, porque el día viernes era Consejo de Ministros y por lo tanto todo el día se empleaba en el Consejo de Ministros. Así que Belaúnde era un hombre muy organizado, muy disciplinado, con mucha claridad en sus cosas, dictaba, no escribía, no hacía que sus discursos se los escriba alguien, sino él los dictaba a una secretaria, a Olga creo que se llama la secretaria, lo dictaba y se iba. Al dictarlo ya los había memorizado. Se iba a la reunión o a la ceremonia que tenía que hablar y ya hablaba prácticamente el mismo discurso que había dictado media hora, una hora antes, sin haber llevado el papel, ¿no? Simplemente ya lo tenía grabado en su memoria. ¿Y con qué personajes internacionales en esa época él tenía una relación, una amistad? A ver, yo creo que con Frei en su primer gobierno, Eduardo Frei Montalva, el padre, y se hizo muy amigo, lo conocía de antes y lo volvió a ver en la reunión de Punta del Este, en Uruguay, que fue la primera reunión, la primera cita de presidentes de América, de toda América. Fue Johnson, de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, de Estados Unidos, y fueron todos los presidentes de América Latina. ¿Usted estaba? No, yo estaba en el colegio en el primer gobierno. En el segundo gobierno ya estaba en el gobierno, pero en el primero no, en el primero era un simple colegial. Pero he leído y he visto las fotos de la época, ¿no? Y ahí Frei, que Belaúnde tuvo un gran discurso en ese momento, un gran discurso, sin papel, el único que no hablaba Belaúnde. No leía, hablaba, no leía, improvisaba en gran medida tenía ideas fijas y las repetía puntualmente. Y ahí Frei le dijo, Fernando, vamos a Santiago, para en Santiago, yo te hago una gran recepción. Y Belaúnde le dijo, Eduardo, yo no quiero ser el primer presidente del Perú que visita Chile después de la Guerra del Pacífico. No quiero. Así que no voy a parar en Chile. Voy a seguir viaje a Lima. O sea, tiene mucho sentido de la circunstancia, de la historia. Y de la historia. De la historia. Es que creo que eso pasa porque las personas leen, pues, don Víctor Andrés, ¿no? Hemos visto ahora cómo el embajador americano ha vapuleado al Perú con sus Twitter por demorarse en en girar un giro de dinero a los Estados Unidos, $460 millones para la compra de un avión. Y los twitters del embajador han sido terriblemente ofensivos para el Perú. Nadie ha dicho nada. Ni siquiera la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso. A lo que vamos es que... En esa época Belaúnde no permitía eso. Un sentido del honor también, ¿no? Claro, un sentido del honor. Belaúnde, cuando Belaúnde tomó la decisión en su primer gobierno de salir del ámbito americano e irse a comprar aviones Mirage a Francia, el embajador americano lo visitó. Él no quiso recibirlo. ¿Para qué? El Perú es soberano. O sea, esa dignidad y esa soberanía de la que hemos hecho gala en el pasado, hoy día parecería que no existe. Bueno, estamos con Víctor Andrés García Belaúnde. Vamos a volver en un instante con su testimonio de lo que fue
la participación de Perú durante la Guerra de las Malvinas también, ¿no? Que fue en el segundo periodo del presidente Belaúnde. Volvemos. Bueno, continuamos escudriñando en la historia junto con Vitocho, con Víctor Andrés García Belaúnde. ¿Cómo fue la crisis de la guerra pues, con Inglaterra que tuvo Argentina? Bueno, yo he escrito un libro sobre eso, ¿no? Y lo he presentado en Argentina en varias oportunidades, siempre en abril, el 2 de abril, que es el aniversario, ¿no? ¿Cómo se llama su libro? El Perú y la controversia de las Islas Malvinas, ¿no? Ante la controversia. Es un libro que un día estuve hablando con Alberto Fernández, que no lo conocía, más o menos era amigo mío, pero era simplemente candidato a la presidencia de Argentina. Salió elegido y una vez quedó elegido, yo le escribí, le dije, oye, tengo este libro que ya le había hablado, que estaba escribiéndolo, pero ya lo había terminado, quisiera que tú me lo prorrogues. Y me lo prorrogó. ¿Ya? Es increíble. Entonces yo lo presenté, prorrogado por el presidente de Argentina, Alberto Fernández. Está en YouTube, hay que ver YouTube, García Belaúnde y las Malvinas, y está varias presentaciones en el Senado. A ver, ahorita lo busco. Argentina, en el Senado argentino, en la Cancillería Argentina, en una de las universidades de la Argentina, lo presenté en Rosario, en Córdoba, en Ushuaia. ¿En qué fecha empezó esa crisis? ¿Qué estaba haciendo usted? Yo, en el Consejo de Ministros, yo estaba en el Consejo de Ministros y por lo tanto se produce la invasión de Argentina en las Malvinas, sale la noticia en El Mundo, y bueno, se arma el alboroto que se armó en su momento, y Inglaterra anuncia el envío de su escuadra de guerra a la Argentina para recuperar las Islas Malvinas. ¿En qué fecha se acuerda? Esto ha sido entre el 2 de abril y el 30 de abril. Inmediatamente Inglaterra dice que manda la flota. Así es, hay una protesta, hay una advertencia y Argentina ya estaban instalados en las Malvinas. Y entonces Belaúnde se le ocurre llamar a Reagan, a Ronald Reagan, y le dice, oiga, ha sucedido esto, creo que esto atenta contra la paz de América Latina. Si ustedes quieren, yo puedo ir buscar la manera de ponernos a hacer a Argentina y le agradecen. Haga usted esto. Entonces Belaúnde llama a Galtieri, general presidente de Argentina en ese momento, presidente de facto. Y Galtieri le dice que sí, que con mucho gusto. Entonces Belaúnde empieza a trabajar en un acuerdo de paz. Lo interesante del caso es que Belaúnde hace un acuerdo de 7 puntos, que yo lo recojo en mi libro. Y uno de los 7 puntos era el abandono de Argentina, de las Islas Malvinas y de Gran Bretaña, dejando las Islas Malvinas en poder de 2 potencias, de 4 potencias, 2 nombradas por Argentina y 2 nombradas por Inglaterra. Inglaterra nombró allí, para que representen a sus fuerzas en las Malvinas, a Alemania y Canadá. Y Argentina nombró a Perú y Brasil. O sea, Perú iba a tener posesión de las Islas Malvinas con su ejército. ¿Así? Durante 1 o 2 años, hasta que lleguen a acuerdos de paz, respetando los intereses de los isleños. Ese fue el acuerdo en general. Inicial. Y se aceptó. Pero Galtieri yo todo eso lo describo en el libro y describo los diálogos además. Pero Galtieri se demoró en contestar. Y al demorarse en contestar, en ese interín, que fueron de horas solamente, Inglaterra hunde el Belgrano, el buque Belgrano. Ahí vemos al presidente Galtieri de Argentina, ¿no? Así es. El dictador. Así es, dictador. Gran Bretaña usa el Belgrano. Entonces Belaúnde lo llama y le dice, oiga, general, le dice, presidente, ¿qué pasó? Sé que él ha sido hundido, el Belgrano.
Me dicen Donde que murieron muchos argentinos, ¿no? 350. Le dice, y tengo entendido de que está al garete. No, le dijo. ¿Se ha hundido? No, 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 está al garete, le dice. Está al garete. Entonces allí, Belaúnde se dio cuenta que él estaba más informado que Galtieri, porque Estados Unidos le informaba a él lo que estaba pasando. Ya. Y él hablaba con Reagan. Hablaba con Hay, Alexander Hay, que era el secretario de Estado, con el que él había hablado. Reagan le encargó a Hay que hable con Belaúnde. Hay llama a Belaúnde. Y como era angloparlante, hablaba. Y Belaúnde hablaba perfecto inglés, pues había estudiado en Estados Unidos. Y era profe también, había sido profe, ¿no? Así es. Claro. El acuerdo de Belaúnde del Perú estaba aceptado, pero no se confirmó. Argentina se demoró en confirmarlo. En el ínterin, Inglaterra hunde el Belgrado y Argentina dice, ya no quiero saber nada porque han hundido un barco con 350 muertos. Y eso pasó a las Naciones Unidas y ahí se encarpetó hasta el día de hoy. Ahí vemos el hundimiento del Belgrano. Fue la gran oportunidad que tuvo la Argentina de zafarse o de sacar después de 100 años o 120 años a Inglaterra de las Islas Malvinas con este acuerdo de paz, porque al final, si Inglaterra se iba de las Malvinas, le aseguro que no iba a regresar nunca más. Nunca más iba a regresar. Aparte tenían pocos colonos, ¿no? Muy pocos habitantes, 3 o 4.000 habitantes. ¿Cuánto tiempo duró esta crisis? Yo creo que esta crisis duró 60 días, no más. No más. Pero Belaúnde se la jugó y el cariño inmenso de la Argentina hacia Belaúnde dura hasta el día de hoy. Hay un parque. Y a los peruanos, ¿no? Y a los peruanos también. Hay un parque y un busto de Belaúnde en Palermo que rinde homenaje pues a la gestión que hizo Belaúnde por los argentinos. ¿Y esto de los misiles Exocet que Perú envió, cómo fue? Es una historia muy larga, ¿no? Muy larga. Una vez que se frustró con el hundimiento del Belgrano, el crucero Belgrano, se frustró el acuerdo de paz que estaba prácticamente listo. Belaúnde inclusive había ordenado que pongan alfombra roja al día siguiente y que hagan una conferencia de prensa para anunciar todos los alcances del acuerdo de paz. En Palacio. En Palacio. Lo que hizo ahí fue Galtieri llama a Belaúnde después de ver estos acontecimientos y dice, quiero usted, presidente, decía arquitecto a veces. A veces decía arquitecto, a veces decía presidente. Quiero que usted reciba a mi secretario, el general Iglesias, y a 2 personas más. Ibáñez y dos o tres personas más. Entonces Belaúnde dice, general, presidente, no me mande a nadie. No, quiero que vayan al Perú a que le explique usted cuál es la situación. General Galtieri, yo conozco la situación, no me mande a nadie. Usted no puede desprenderse de su gente más valiosa en plena guerra. Usted está en guerra. Usted no puede... No me mande a nadie, yo conozco la situación. Claro, Belaúnde sabía que no venían a explicarle nada, que venían a pedir. Y efectivamente, al día siguiente llegaron 8 de la mañana, ahí está la fotografía de Belaúnde recibiéndolos, que está publicada en mi libro, todas estas fotografías están publicadas en mi libro. Lamentablemente, de haber sabido que trataba el tema, traía un ejemplar para que poderlo revisar. Pero allí los recibe Belaúnde y le piden submarinos, barcos, aviones, todo. Entonces Belaúnde dice, no, submarinos no, porque no van a pasar por Chile. ¿Cuántos submarinos teníamos en ese momento? Creo que eran 8, ¿no? Te dije, no, porque submarinos lo detectan en la costa chilena es muy larga y no van a poder pasar y por el estrecho de Magallanes y dar la vuelta. Estaban de aliados con Gran Bretaña. Y además estaban de aliados con Gran Bretaña, es clarísimo, ¿no? Barcos tampoco. Lo que le puedo dar son aviones. Entonces, y los Mirage, no los Sukhoi, porque el único país que tenía Sukhoi en América Latina era Cuba y Perú. Y Cuba no estaba con Argentina. Entonces era obvio que eran peruanos. Pero los Mirage sí. Perú tenía Mirage 5 y Argentina tenía Mirage 3, que era la generación anterior. Entonces le dije, eso sí se los podemos dar. ¿Y cuántos se habían comprado los Mirage? Los Mirage se habían comprado antes. Belaúnde compró Mirage en su primer gobierno y en el segundo. Y se le mandó 10 Mirage, que en La Joya se les pintó con bandera argentina y salieron con matrícula argentina desde La Joya a Tinduf, que es una base argentina. Y de allí, se entregaron a los pilotos argentinos, se les instruyó, llegaron 2 círculos del Perú con materiales de guerra para los Mirage, con tanques más grandes para poder
hacer que los aviones vayan y recen en las Malvinas porque están muy lejos de la costa. Están más de 1000 kilómetros. Y los Mirage argentinos, como eran más pequeños, eran una generación anterior, no tenían tanta autonomía en combustible que sí tenían los peruanos. Entonces le lleváramos tanques para sus Mirage de caza, repuestos y una serie de ¿Por dónde fue ese material? Ese fue, salieron de La Joya, venían de Iquitos, perdón, de Chiclayo a La Joya fueron armados y pasando por Santa Cruz de la Sierra, por la parte de atrás de Bolivia, para evitar Chile. Chile y estar lejos de las radares chilenos, y ahí entraron a Argentina y llegaron a Tinduf, que es una base aérea que está cerca de Buenos Aires. Ahí se quedaron, los pilotos se quedaron, los extrajeron, no participaron los pilotos en los aviones. ¿Estos son los Mirage? Esos son los Mirage, efectivamente. ¿Sí? O sea, ¿estos iban por tierra? No, todo por avión. Por el aire. Iban volando. Iban volando. Por Bolivia, sobrevolando Bolivia. Por supuesto que sí, todos fueron volando. No. Y los Hércules que fueron atrás llevaron los Exocet. Los Exocet fueron utilizados. Bueno, no lo sé cuántos, 20 o 30 Exocet. Y uno de ellos fue el que hundió el Sheffield. El Exocet que hunde el barco inglés Sheffield fue un Exocet peruano, que en esa época el Perú le había costado $30,000 cada Exocet. Pero después de la guerra de las Malvinas, que fueron tan efectivos, los Exocet costaron $300,000. 30. O sea, subieron de precio. Como ahora supongo que estarán subiendo de precio todos los buenos misiles que están usando los iraníes o los ucranianos. Sí, bueno, en realidad fue sorprendente, ¿no? La ayuda de Perú entonces fue muy efectiva. O sea, fue una ayuda interesante, fue una ayuda diplomática primero, que estuvo a punto de recuperar las Malvinas para Argentina. A punto de triunfar. Y para América Latina. Y luego, así es, y luego fue una ayuda militar, que fue fundamental para salvar el orgullo argentino. ¿Y qué decía no podían ganar porque tenían, la flota inglesa tenía pues de todo y además tenía la ayuda norteamericana. ¿Y qué decía el presidente Belaúnde en esas circunstancias, usted que era su secretario, sobre enemistarnos con Inglaterra? Bueno, tratamos de no enemistarnos con Inglaterra, pero eso no se pudo evitar. Ahí está el buque Sheffield que fue hundido por un Exocet peruano. Así es, exactamente. Ese fue un gran golpe, un gran torpedeada a un buque inglés que era magnífico, era modernísimo, mucho más moderno que los buques argentinos y que tenía la única... ¿Y cómo era el manejo del Exocet? O sea, ¿era dirigido? ¿Cómo era esto? Mira, yo creo que lo soltaban los aviones y iban... tenían su propio radar y llegaban al punto, ¿no? Como un torpedo. Como un torpedo, efectivamente. Eso, no conozco detalles porque no soy militar ni conozco las características técnicas de estos. Lo cierto es que los Exocet peruanos fueron los que hundieron los barcos ingleses. Y eso, el apoyo del Perú a Inglaterra, a Argentina, nos alejó de Inglaterra, ese es cierto. Hay que recordar que durante más de 20 años el Perú no tuvo agregados militares en Inglaterra y Inglaterra no tuvo agregados militares en el Perú. Y toda la ayuda inglesa al Perú en cuestiones de... Se enfrió totalmente. Totalmente se enfrió. Bueno, pero esas son las consecuencias de haber ayudado a Argentina. Nos acercamos a Argentina y nos alejamos de Inglaterra. No, es que realmente, o sea, ¿qué otra cosa se podía hacer, no? O sea, era... Nada, el Perú parte fue de la historia, el ¿no? único país que ayudó a Argentina en América Latina. Todos se chuparon. Brasil dijo, si atacan el continente, ahí vamos a reaccionar. Por supuesto que no atacaron el continente. Chile, totalmente a favor de Inglaterra, le dio sus bases, sus hospitales, toda la logística chilena para que los barcos y aviones ingleses usen Punta Arenas. ¿Qué le parece esta compra de los aviones F-16 de Estados Unidos? A mí me parece raro y extraño que haya sido hecho en gobiernos tan débiles que los presionan a través de Twitter. Los obligan a comprar aviones a través de Twitter, porque quien ha firmado la compra es un coronel. Ni siquiera es el presidente de la República, ni el ministro del sector, ¿no? Eso me parece raro y extraño. Pero además, yo entiendo que puede haber necesidades, pero lo que pasa es que la Fuerza Armada no se ha dado cuenta que las guerras han cambiado. Irán no tiene aviación, ha sido destruida por los americanos, pero sin embargo está humillando a la primera potencia del mundo, con misiles y con drones. Claro. Igual pasa con Ucrania.
que al ejército ruso, que era el más grande, el segundo más grande del mundo, también lo está humillando Ucrania a Putin. Entonces, con todos esos adelantos de la tecnología barata y que hace tanto daño como un avión, la pregunta es: ¿qué hacemos con aviones? ¿Para qué vamos a comprarlos? ¿Para qué vamos a gastar tanto si con misiles y con drones nos basta y nos sobra? Si los tuviésemos y van a costar 10 veces menos. Entonces, yo no sé si eso se ha hecho bien, pero en todo caso, presionar a Balcázar y este señor decir una cosa que tenía algún tipo de lógica: un gobierno de transición no puede hacer este tipo de compras, hay que esperar al nuevo gobierno, algo que me parece de una lógica incuestionable. Sin embargo, han insistido y han comprado. Yo no sé si esto sirva para mucho. Además, todas las armas americanas no se pueden usar si no es con permiso con Estados Unidos. Y lo vemos ahora en Alemania. Alemania, con Biden, no pudo entregarle Patriots hechos por Estados Unidos alemanes a Ucrania porque Estados Unidos no los ha permitido. Tenía que dar el permiso, el visado. Volvemos en un instante, vamos a hacer la última pausa del programa y vamos a hablar sobre Mariano Ignacio Prado, ¿no?, que también es una de las especialidades históricas del doctor Víctor Andrés García Belaúnde. Bueno, estamos en la parte final. En realidad, conversar con Vitocho, con Víctor Andrés García Belaúnde, tendríamos que tener varias horas, la verdad. No hemos escarbado nada más parte de la historia, ¿no?, de lo que él ha vivido. Es parte de la historia del Perú, la verdad. Y nos faltó Mariano Ignacio Prado, ¿no? Usted ha hecho un libro y está haciendo una reedición del presidente que estuvo en funciones durante la guerra con Chile, ¿no? Y bueno, tiene muchas aristas, ¿no? A ver, descríbanos un poco. Bueno, sí, pues porque fue una persona que participó en la guerra con España el 2 de mayo del 66 y acabó un poco encumbrado, a pesar de que con mucha ayuda ¿no?, de la historia, que fue manejada de alguna manera por la familia Prado durante muchos años, y quisieron ver a un gran héroe del combate del 2 de mayo, cuando el gran héroe del 2 de mayo fue Gálvez, ¿no?, el ministro de guerra que murió en el malecón del Callao defendiendo al Perú cuando el señor Prado estaba en el Rey Felipe, agazapado. A él había hecho ahí un cable que yo publiqué en su momento, que él le manda un cable a su mujer 2 días antes diciendo que no se preocupe, que no se va a exponer. Entonces, en todo caso, no salió mal parado y la guerra, bueno, se supone que se ganó, a pesar de que hay una plaza una plaza Callao en la Gran Vía en Argentina, que conmemora la victoria en el Callao de España. Pero acá hay una plaza 2 de mayo que conmemora la victoria de Perú sobre España. En fin, cosas de la vida. En todo caso, ahí estuvo, pero luego él hace negociados en el Perú, compra 2 barcos, el Mancocapa y el Atahualpa, los compra 3 veces su valor, hace un gran negociado, el pueblo se levanta contra él porque quiere quedarse como presidente constitucional y no puede, se levanta la Arequipa contra él, y finalmente acaba en Chile en el exilio, y en Chile lo hacen general chileno, porque la escuadra peruana la había mandado en Chile para que cuide a Valparaíso. O sea, la escuadra peruana no cuidó el Callao, cuidó Valparaíso. Grau, estaba pues el Huáscar de Grau, el Independencia, el Unión y el América. Eso es durante cuando España quiso retomar. Así es, fue el año 67-68. Recién cuando cae Prado, la escuadra regresa al Perú. En agradecimiento a eso es que Chile lo nombra general chileno. En agradecimiento a eso, lo hacen a él general chileno con sueldo de 4,000 pesos, sueldo. Y entonces él cae, la revolución de Arequipa lo derroca, se va a Chile y con el sueldo vive muy bien, inclusive dona dinero para que se construya el palacio, el Paseo de Santa Lucía en Santiago de Chile. ¿Sería el origen de la fortuna Prado? No, el origen ya lo había hecho de 2 maneras.
pagando un sobreprecio a 2 barcos, que eran barcos de río, no de mar, Banco Cápac y Atahualpa, que pagaron 2 millones y pico de pesos cuando cada uno había costado 300.000 aproximadamente. O sea, un gran negociado que lo hizo. Y ahí tuvo, evidentemente, ahí estuvo parte de la corrupción. Y después, con bonos que se emitieron para sus revoluciones y que se vendieron en Chile, bonos de guerra, bonos del Perú, y con eso también le dio dinero. ¿Para qué? Para llegar a Chile. ¿Y qué hizo en Chile? Hizo un banco. ¿El Banco Prado? No. El Banco Montenegro. Pero Prado era dueño del 95% del banco y el 5% era del señor Montenegro. Pero se llamaba Montenegro, no se llamaba Prado. Para ocultar el... Así es. Desde esa época ya se sabía cómo se ocultaba. Entonces hizo fíjate, qué importante, hizo un banco en Chile, compró 3 minas en Chile de carbón y después también tuvo un ferrocarril, tuvo un barco y 2 haciendas y una casa en Viña del Mar que le compró a Sotomayor, a Vergara. O sea, Sotomayor era casado con Vergara, la quinta de Vergara, los Vergara eran dueños de Santa María, que fue el mismo general que incendió Chorrillos después en la toma de Lima. O sea, totalmente enraizado con totalmente. La clase alta y dirigente lo que chilena. decía Vicuña Maquena. Mariano Nelson Prado era un chileno nacido en la Sierra de Huánuco. Es una frase que está preciosa. Entonces él se sentía chileno y los chilenos lo creían como chileno. Por eso es que cuando viene años después la guerra del Pacífico, claro, él no puede quedarse porque no puede luchar contra sus hermanos chilenos y se va del Perú. Busca una excusa para irse del Perú. ¿A comprar armamento? No. Estaba huyendo. Estaba desertando. Y el comercio lo dice al día siguiente. Desertó el presidente del Perú. Desertó. Pero o sea, no hubo verdad en este asunto de la recolección de joyas. Sí, verdad medias, porque hubo recolección de joyas. El monseñor Rocky Boroña participó en la comisión que recolectó las joyas. Las joyas se las llevó el señor Flucker, un Julio Flucker se las llevó a Europa. Fueron valorizadas en 4.500 libras esterlinas, pero cuando llegaron allá las valorizaron en 1.500. O se perdieron en el camino o sencillamente se valorizaron demasiado. Flucker como el dueño de Panamericana de ahora. Puede ser una coincidencia. Sí, bueno, se escribe igual. No sé si sean parientes. Apellido alemán. No sé si sean parientes. Pero en todo caso, allá se valorizaron en 1.500, acabaron finalmente en manos de un señor Toribio Sáenz, cuyo mausoleo sirvió para enterrar a Prado en París cuando muere en París el año 1900. ¿Quién era Toribio? ¿Un peruano? Era un peruano afrancesado que se hizo de mucho dinero porque era un representante de Prado en Europa en el contrato Prado-Rafael, que era un contrato para vender guano. Guano de la isla, ¿no? Para vender guano de la isla. Entonces, o sea, ¿usted cree que más que llevarse el dinero, lo que él quería es no enemistarse con Chile? Él quería conservar su fortuna en Chile. Bueno, conservar su dinero y sus amistades. Porque si él se enfrentaba a Chile, le iban a confiscar sus bienes en Chile. Y no le confiscaron nada. Eso era para proteger su patrimonio. Exactamente. Primero el dinero, después la patria. Primero su billete y después ¿Vuelve la patria. alguna vez, Mariano Ignacio? Vuelve después de mucho tiempo a pedido de... ¿A Huánuco o a Lima? No, vuelve a Lima, es rechazado en Lima, lo pifean cuando regresa a Lima. Lo hostilizan, está mal visto. ¿Y quién era Javier? No lo saludan y en época de Cáceres y después regresa a París y vive en París y muere en París. ¿Y quién era Javier Prado? Javier Prado era uno de los hijos de Prado. Prado tuvo 11 hijos con su esposa, que era una dama arequipeña, Ugarteche, que le elevó el nivel de vida y de social a Prado, que era un hombre de origen muy modesto. Ella era... Que había sido sereno, me dice usted, en Huánuco. Había sido sereno en Huánuco, cívico que le decían, y el padre era guatero. El padre de Prado era guatero, o sea, era el que manejaba el agua de las acequias para los regadíos en Huánuco, ¿no? Dicen que era alcalde, falso, nunca fue alcalde, ¿no? Era un accesitario de la municipalidad. En fin, han inventado mucho. Para levantar el abolengo de Prado. Todo. Como si fuese un... denigrante ser de origen humilde en absoluto, es un orgullo para muchos peruanos. Entonces, bueno, yo creo que ha sido manejado de esa manera. ¿Para cuándo viene la segunda edición de su libro sobre Mariano Ignacio? Ya ha tenido 7 impresiones el libro,
ha sido... ¿Cuántos ejemplares? Ha sido plagiado. Ya. Por ahí encuentra por 15... ¿Hay copia pirata? A copa pirata por 15 soles. ¿No? Y ha tenido 7 impresiones. Yo creo que deben haber ido como 12 o 15,000 ejemplares en las 7 impresiones. Y ahora, en esta nueva edición, ¿qué es lo que nos va a entregar? En esta nueva edición va a salir cartas personales de él, que no habían antes, y va a salir toda la parte de Colombia, porque él después de la Guerra del Pacífico, y ya no puede irse al Perú, no puede regresar a Chile porque teme que pueda pasar algo, y se va a Colombia. Y en Colombia hace negocios en minas de carbón en Tocumen, en Tocumen, creo que sí, Tocumen. Hace unas minas de esmeraldas y de oro en Colombia, ¿no? En la zona de Colombia. Bueno, vamos a acompañar en la presentación. De todas maneras... Pero va a ser el 27 de julio en la Feria del Libro. 27 de julio en la Feria del Libro. De todas maneras, 3 días antes de mi cumpleaños, no me olvido. Agradeciéndole, por supuesto, la presencia en Perú Real, con su amigo Deiter Linares. Muchas gracias. Muchas gracias, Deiter, por la invitación. Y antes de que se vaya, quisiera que me cuente la anécdota y a la audiencia sobre Violeta, que usted me iba a contar una anécdota sobre Violeta Correa, la esposa de Belaúnde. Bueno, a ver, es una anécdota triste, ¿no? Pero interesante por la figura del presidente Belaúnde. Muere Violeta un año antes de Belaúnde, a pesar de ser menor que Belaúnde en 18 años. Pero muere, Belaúnde tenía 89, y Violeta tenía 70 años. Uh-huh. Era bastante más joven, pero muere ella antes. En ese año Belaúnde la pasó muy mal y estaba muy solo. Violeta era su compañera de vida y se fue. Su compañera de vida. Uh-huh. Y entonces yo un día iba a su casa casi todos los días, me sentaba con él a comer un poco y a las 10 ya me retiraba y él subía a su dormitorio. Y en ese momento me dice, ¿tú te vas ahora? Y yo subo a mi dormitorio y pregunto por Violeta. Violeta no está, no me contesta. Vuelvo a preguntar por ella, no me contesta. Finalmente me echo a dormir en su cama. Para no olvidarla. Cuando dijo eso, yo me sentí que piel de gallina. Piel de gallina. O sea, es el amor, ¿no? El amor, que es lo más importante. Así es. Y se había acostumbrado mucho a vivir con ella, ¿no? Y la soledad lo mató ese año, ¿no? Pero es lo bello del amor, que después se convierte, como decía Pepe Mujica, quien también hemos entrevistado, una dulce costumbre. Sí. Pero era una mujer extraordinaria, Violeta, gran compañera, y lo conocía muy bien, y no hacía nada de lo que le pueda disgustar a él, ¿no? Ella guardaba siempre un segundo plano. Un complemento perfecto. Tercer plano. Y le ponen una anécdota con el Papa, Juan Pablo II, Juan Pablo II, que vino a Lima y Belaúnde lo recibió solo. Belaúnde era divorciado. Uh-huh. Lo recibió solo Belaúnde. Y entonces él le preguntó, le dije, Santo Padre, cuando fue a Palacio, le dijo, mi mujer está en la residencia, en la parte de atrás, no ha salido porque le explicó su situación. Además, el Papa debe haberlo sabido, por supuesto que sí. No, me dijo, yo quiero saludarla. El Papa. Entonces Belaúnde lo llevó a la residencia de Palacio, que está fuera del protocolo, porque todo era en los salones de Palacio, de afuera. Y la saluda a Violeta. Le dio la bendición. Y después regresó con Belaúnde a la recepción oficial del Papa, ¿no? Un acto cristiano, ¿no? Ese Belaúnde guardó las costumbres, el protocolo, no se excedía en nada. Miraba muy bien y planificaba muy bien lo que tenía que hacer para no desbordar nunca ni su figura ni su actuación. Bueno, yo creo que al decir Fernando Belaúnde uno diría, pues, alguien que representa a la nación, con orgullo, ¿no? Con orgullo. Es por significar las virtudes, el ser esas virtudes de un presidente de la República. De un presidente de la República. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muy interesante. Nos quedó chico el programa. Volvemos mañana con Perú Real.